ya empezamos a utilizar otras figuras, o más que todo, solo es una figura que vamos a utilizar de los diagramas de flujo. Voy a presentarles nuestra presentación de hoy. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Solo me dicen si se ve la pantalla, por favor, para que no esté hablando solo, dijo el otro. ¿Alguien que me pueda confirmar eso, por favor? Sí, profe. Muy bien, gracias. Ok. Hemos visto entonces los diagramas de flujo los más sencillos posibles de problemas sencillos. Ahora vamos a ver siempre algoritmos, también yo los considero sencillos, ¿verdad? Pero son o se les llama de estructuras selectivas. Sí, eso pueden colocar como título si quieren en su cuaderno o en hojas en lo que estén trabajando. Las estructuras selectivas. ¿Y por qué se le llama estructuras selectivas? Porque prácticamente acá distribuimos más información o distribuimos diferentes procesos. Acá utilizo una figura que es la del rombo, que es para decisión. Y esta figura es muy importante que pues la sepamos utilizar y en qué momento utilizarla también, porque no siempre se usa. Siempre he dicho esto y eso nos tiene que quedar bastante claro, que antes de empezar a trabajar un algoritmo debo leer, analizar, pensar bien qué me está pidiendo el problema o el algoritmo, qué dice el algoritmo, porque muchas veces las respuestas ya están ahí, ya solo es que yo lo plasme a un pseudocódigo o a un diagrama de flujo, pero como a veces no leo y solo lo quiero hacer en la carrera, muchas veces no nos sale bien los procesos. Entonces acá es muy importante que aprendamos a leer, a comprender, a analizar qué me están pidiendo. ¿Sí? Si tengo que utilizar variables, si tengo que utilizar una constante, ¿verdad? Entonces es muy importante esta parte. Vamos a copiar el siguiente ejemplo, ¿sí? Dice, se desea implementar un algoritmo para determinar cuál de dos valores proporcionados es el mayor, ¿sí? En lo que van copiando voy como que explicando un poquito acerca de este ejemplo. Dice, se desea implementar un algoritmo para determinar cuál de dos valores proporcionados. Si se dan cuenta, aquí ya me está diciendo cuántos valores, incluso cuántas variables yo voy a utilizar. Y en este caso me está diciendo dos valores proporcionados. No me está diciendo que veamos si el 2, el 3, cuál de esos es mayor. No me está diciendo un número exacto. Me está diciendo dos valores proporcionados, o sea, cualquiera. Por ejemplo, yo puedo elegir dos números, Graciela puede elegir dos números, puede elegir otros dos números, Sofía otros dos números, Rodolfo otros dos, y cada quien puede dar diferentes valores, por eso utilizo variables. ¿Sí? Dice cuál de los dos valores proporcionados es el mayor. Entonces tengo que evaluar esos números y saber cuál es el mayor. Y para eso yo utilizo la figura del rombo. Pero antes de pasar al diagrama y ver cómo se ve con ese rombo, tengo que resolverlo por medio de pseudocódigo. Y para estos problemas donde tengo que evaluar dos valores, tenemos que regresar un poquito a las fórmulas de Excel. Cuando, por ejemplo, quisimos saber si alguien había ganado o alguien fue promovido de su grado por sus notas, nosotros en ese entonces aplicábamos una función que era si por ejemplo, si el alumno tiene mayor a 60, pues obviamente es promovido y de lo contrario no. Es algo similar acá, solo que se ve muy diferente, porque acá tengo que evaluar igual dos valores para saber cuál de estos dos números es el mayor. ¿Sí? Entonces acá voy a utilizar incluso hasta un símbolo del mayor que, o incluso también puedo utilizar el de menor que. Por eso les digo que acá retrocedemos un poquito a Excel, que es algo similar. Evaluar dos valores y que nos muestre un resultado. ¿Sí? Entonces, ya que copiaron esto, vamos a resolverlo a través de pseudocódigo. Si alguien tiene alguna duda, pues me dice o activa su micrófono y me interrumpe. Eso está permitido porque por lo menos sé de que ya sea que me estén dando a entender o que quizá en algún momento los confunda, pues lo podemos aclarar.
Pero si como nadie pregunta, prácticamente yo puedo saber de que todos ya lo saben, de que ya se les quedó, comprendieron. Entonces yo me quedaría tranquilo, pero a veces ese silencio también me pone a pensar en que entendieron o no entendieron, o quizás no saben de lo que estoy hablando. Entonces es importante eso, de que ustedes, si tienen dudas, interrúpanme, no hay problema, no me quejo de eso, pero es importante que pregunten, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resuelve eso? A través de pseudocódigos. Ya analizamos nuestro problema, me está diciendo que tengo que evaluar dos valores. Entonces, es importante, y esto creo que ya lo saben de memoria, de que pues acá prácticamente siempre tengo un inicio. Eso recordemos que todo algoritmo en pseudocódigo o en diagrama de flujo tiene un inicio, ¿sí? Eso no se lo quita nadie. Acá tengo que leer los dos valores que voy a evaluar. Acá coloqué A y B. Puedo colocar cualquier otra letra del abecedario que yo quiera, o incluso palabritas pequeñas. Por ejemplo, ¿qué decirles? Puedo colocar ZX, YZ, MN o B, la letra que ustedes quieran. Pero lo que sí no pueden colocar ahí son números, porque esos son constantes. Entonces, acá ya voy a empezar a evaluar, a leer los dos números que me van a proporcionar. Como digo, yo puedo elegir un valor para A, un valor para B. Por ejemplo, Rodolfo puede elegir un valor para A o para B. Natalie puede elegir un valor para diferentes valores, por eso utilizo variables, ¿sí? Después viene esta comparación y es donde yo digo que aquí ya empiezan a pensar y analizar un poquito. Por ejemplo, acá en el proceso tengo que evaluar cuál de esos dos números es mayor. Por ejemplo, y acá lo coloqué de una vez. Si A es mayor a B, ¿sí? Si A es mayor a B, y si esto se cumple, si este valor se cumple, si A es mayor a B, entonces la letra A va a ser la mayor y la voy a almacenar en otra variable, pero acá no la voy a colocar en el paso 2, sino que simplemente lo voy a asignar acá. Dice entonces hacer M igual a A. ¿Qué quiere decir eso? Que la letra M o la variable M va a almacenar el resultado que voy a mostrar al final. Entonces, si A es mayor a B, entonces M me va a mostrar que A es mayor. Ejemplo, y lo voy a colocar acá con mi plumita para que lo vayamos comprendiendo. Si digamos que A le voy a asignar el valor de 2. Perdón mis números, pero lo estoy haciendo a computadora. ¿Sí? Si B es igual a, digamos que a 1. No voy a colocar grandes cantidades. A equivale a 2 y B equivale a 1. Si 2 es mayor que 1, entonces, ¿sí? 2 obviamente va a ser el mayor. En este caso, A tiene asignado el valor de 2, ¿sí? Espero que estemos comprendiendo esta parte, ¿sí? Si A es mayor a B, si 2 es mayor a 1, entonces va a mostrar la variable A, que en este caso va a ser el 2. Si eso se cumple. Si eso no se cumple, incluso acá lo coloqué, si no, va a mostrarme el resultado de B, que en este caso sería 1, si no se cumple la condición que yo coloqué acá. Por ejemplo, para que no los confunda, ¿y de dónde sale esta B? Lo voy a poner de otro color. Vamos a suponer ahora, voy a hacer dos líneas acá, que a A le voy a asignar 3 y a B le voy a asignar 4. ¿Sí? Aquí ya sabemos que B es mayor porque tiene 4. Entonces, acá estoy evaluando que si A es mayor a B, esto se cumple, no se cumple porque A es 3 y B es 4. Entonces, el mayor sería 4, en este caso B. Entonces, como esto no se cumple, no me va a mostrar este resultado, sino que me va a mostrar, ¿sí? O va a evaluar esta información, ¿sí? Si no cumple con lo que estoy estableciendo en la parte de acá. ¿Sí? Esto es muy importante que sepamos qué es lo que estoy evaluando acá, ¿sí? Para poder hacer mi procedimiento. ¿Dudas hasta acá? Es momento que pregunten porque acá sí se compleja un poco. ¿Preguntas? ¿Dudas?
Profe, Oh, ¿Qué profe. manda? Muy bien. Jamie. tenemos que colocar entonces, si no cumple, entonces tenemos que poner si no. Exacto. Miren, ves, este Ese si si no, no. siempre lo voy a colocar, siempre. Por ejemplo, como un ejemplo claro. Hagamos un ejemplo. Digamos de que el ejemplo que les había mencionado anteriormente de las calificaciones. Si yo tengo, por ejemplo, yo saqué 59 puntos, un suponer, ¿sí? 59 puntos. ¿Cómo puedo evaluar eso? Sabemos que si yo tengo menor a 59 o igual a 59, obviamente perdí la clase, perdí el curso, perdí incluso hasta el año. Un ejemplo, va. Digan, voy a borrar esto para que lo pueda ejemplificar bien. Vamos a borrar todo esto. Ahí está, muy bien. ¿Cómo evalúo esa mi nota? Va, por ejemplo, digamos que A, ¿sí? Es igual a 59. Perdón por mis números, pero ustedes en la compu. Y digamos que B es 60, porque obviamente con 60 se gana. En la universidad es un punto más, pero olvidemos esa parte. Entonces, por ejemplo, si 59 es mayor a 60, ¿sí? Si esto se cumple, entonces prácticamente acá me va a salir, voy a colocar ahora acá, aprobado, ¿sí? Qué feas mis letras aquí, pero es a manera de ejemplificar, ¿sí? Si esto se cumple, está bien, aprobado. Pero pregunto, ¿se cumple esa condición que yo hice acá? ¿Sí o no? Pregunto, Jamie, tú que me preguntaste. ¿Se cumple esa condición? No. Entonces, automáticamente, si no se cumple, por eso hasta su mismo nivel, si no, me va a aparecer acá, aquí voy a cambiar la B. Digamos que reprobado, ¿sí? Automáticamente va a ser lo contrario, ¿sí? Espero que se pueda entender, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Sí o sí, tengo que aplicar el si no, porque es lo contrario a la condición que estoy colocando. ¿Hoy sí podéis comprender esa parte? Sí. Va, Muchas gracias. entonces, ok, el si no siempre, siempre, siempre lo tengo que colocar para evaluar los valores, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya hice la evaluación, es importante colocar fin de comparación, ¿sí? Quiere decir que hasta acá terminó mi proceso del paso número 3 para yo poder seguir con mis pasos. Esta parte donde dice fin de comparación en los diagramas de flujo no lo coloco, solo se coloca en pseudocódigo. Ojo con esto. En los diagramas de flujo, ¿sí? Esos yo no lo coloco, solo en pseudocódigo, ¿sí? Solo acá cuando estoy haciendo mi paso por paso coloco esta sentencia de fin de comparación. De lo contrario, en diagramas ya no se coloca, ¿sí? Bien, entonces, una vez que yo ya terminé de comparar, de hacer este proceso, ¿sí? Acá en el paso 4 yo voy a mostrar el resultado. Dice escribir el mayor es M. ¿Por qué la letra M o la variable M? Porque M me va a mostrar si es mayor A o si es mayor B, ¿sí? Entonces, acá no importa que haya repetido yo la variable, aquí y aquí, porque al final solo me va a mostrar ya sea A o ya sea B, ¿sí? Incluso también en los diagramas de flujo ya no es necesario colocar todas estas letras, estas palabras, sino que solo coloco la letra M en los diagramas de flujo, ¿sí? Ojo con eso, ¿sí? No van a colocar en resultado final todo eso, solo en pseudocódigo se trabaja. Y por último, lo que comúnmente conocemos como fin, ¿verdad? Así de sencillo se ve, pero a la hora de evaluar esto es lo que lleva un poquito de tiempo. ¿Dudas al respecto sobre este tema o sobre este ejercicio o ejemplo? No, profe. Pregunten. Muy bien. Los demás chicos, por favor, sí me interesa que digan sí, profe, sí, sí, con un sí seguro de que pueden comprender lo que lo comprendieron, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Muy bien.
un sí más para poder continuar. Sí, Sí, profe. Muy bien, Sí, excelente. profe. Ojalá, pues, ver, porque tenés que ponerte al día de todo, ¿sí? Muy bien. Entonces, ese es el primer ejemplo. Ahora, ¿cómo lo voy a ver yo en un diagrama de flujo? ¿Sí? Esto es más sencillo. Acá sí de una vez les voy a colocar todo el diagrama para que vean cómo queda. Y voy a ir explicando paso a paso todo esto. Pues así lo pueden copiar, todo esto, los diagramas, esto que está aquí a los lados de las letras, no, eso solo está explicando acá el problema. Por ejemplo, recordemos que igual todo diagrama de flujo utiliza esa figura de inicio, se inicia el proceso. En el siguiente paso 2, que es donde voy a leer los datos A y B o cualquier valor que ustedes hayan colocado, ¿sí? Se leen los valores que se van a comparar. En este caso coloqué A, B. Recuerden que aquí ya no coloco la palabra leer, porque automáticamente yo ya sé, o el programa dice que esta figura identifica que ya está leyendo los datos. No es necesario colocar la palabra leer, que es la lectura de datos de esa figura. A, B, ahí está. Y empiezo a comparar con esta figura que nosotros copiamos la primera vez, donde teníamos que es para una decisión. ¿Sí? Este rombo es para decir decisión. Es un rombo apachado, no es un rombo formal, sino que es un rombo apachado. Pero eso es lo que es este símbolo, ¿verdad? Y entonces acá empieza la comparación. Como dice acá, se hace la comparación de los valores. Acá tampoco es necesario colocar la palabrita sí, porque eso quiere decir que ya este símbolo ya me está diciendo que voy a hacer una comparación. Entonces, coloco si A, se lee así, si A es mayor a B, automáticamente me van a salir dos respuestas posibles, así como yo hice la evaluación en mi pseudocódigo. Si A es mayor a B, si esto se cumple, como hicimos el ejemplo, si este lo coloco 2 y a este 1, si esto se cumple, del lado del verdadero, por decirlo así, se va a almacenar en la letra M el valor de A. Si se dan cuenta, ya no coloco hacer ni tampoco sino que solo voy a colocar ya los valores acá, ¿ven? M es igual a, si esta evaluación, si es mayor a B se cumple, entonces M me va a mostrar A. Si no, lo contrario lo voy a pasar al otro lado de mis figuras, ¿sí? M va a almacenar el valor de B, ¿sí? Si se dan cuenta, la comparación que hice en el pseudocódigo, donde coloqué entonces y si no, lo estoy resumiendo solo en figuras, ¿sí? Si A es mayor a B, si A es mayor, entonces M lo va a almacenar. De lo contrario, va a mostrar B. Y la unión que tiene, o esta línea que ustedes ven por acá, que la voy a volver a remarcar para que la puedan ver, ¿sí? Esta que está acá, es importante colocarla. ¿Por qué? Porque me está diciendo de que el diagrama de flujo va conectado después a una sola línea, por decirlo así, ¿verdad? Y entonces acá el valor final que voy a mostrar es la letra M, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sea que me muestre A o ya sea que me muestre B, entonces el valor final va a ser solo la letra M, que ahí es donde se almacena A o B, ¿verdad? Y por último, finalizo el proceso. ¿Sí? Entonces, en diagrama de flujo, así se resume. Ya no es necesario colocar tantas palabras, sino que lo esencial y está ahí. Si se dan cuenta, lectura de datos A y B. Comparé A mayor a B. Si ese es cierto, pues se almacena en M con el valor de A. De lo contrario, va a mostrar el valor de B. Uno mi diagrama y solo me va a mostrar ya sea A o B y termina mi proceso. ¿Dudas al respecto? Profe, en la M, digamos, de hasta abajo iría la variable que nos resulte mayor. Así sería. Exacto, porque M nos va a mostrar ya sea A o ya sea B. Sí, prácticamente M está almacenando dos valores, pero como al final solo uno va a mostrar, pero lo voy a representar con la letra M. ¿Sí? Y M hace referencia a mayor. Pueden colocar ustedes la letra que quieran, R, Z, J, K, lo que ustedes quieran. Pero acá como está preguntando cuál es el mayor, entonces M hace referencia a que es mayor, ¿verdad? Y muestra
ya sea A o ya sea B. ¿Sí? ¿Te aclaré tu duda, Graciela? Sí, profe. Ok. ¿Los demás dudas con este pequeño diagrama Profe, que manda? ¿será que me puede hacer el favor de regresar a la otra diapositiva? Es que no la terminé de copiar. ¿Terminaste de copiar esto ahorita? Solo le tomé captura de pantalla, profe. Después lo voy a copiar. Los demás también voy a regresar un poquito al pseudocódigo, jóvenes, para que puedan comprender. Ahí está. Y ojo con el dato que les dije la vez pasada. Si mi pseudocódigo, esto que ustedes están viendo ahorita en pantalla, está bien, pasar la diagrama de flujo es ya solo un trámite. Pero si eso está malo, mi diagrama va a salir peor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Ahí está. Recordemos bien esos pasos. Hay que hacerlo, detallarlo de la mejor manera posible para poder hacer nuestro diagrama de flujo. ¿Sí? Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Lo voy a hacer con ustedes para que no tampoco los tire al agua sin antes explicar alguna cosita, otra cosita también por ahí, y se van a dar cuenta que es sencillo. Solo es de que analizar mi problema, saber qué me está pidiendo, e incluso el mismo problema me va a decir qué valores colocar o qué tengo que utilizar, sean variables o ya sean constantes. Ustedes me dicen cuando ya pueda cambiar de diapositiva. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Muy bien. Entonces, avancemos. Entonces, ya vimos este ejercicio. Espero que hayan comprendido, hayan copiado y recomendación de siempre. Las figuras tienen que ser tal y como las copiamos la vez pasada. No se permite que solo haga cuadros o haga círculos o haga alguna figura que no es correspondiente a los diagramas de flujo. Eso es muy importante. Si se dan cuenta, el inicio, pues ya sea, eso lo pueden hacer como un círculo, ya sea como un óvalo o como la figura que ustedes ven acá. La lectura de datos, que es el paso número 2, tiene que ir como un rectángulo medio inclinado. La decisión para comparar valores, se utiliza este rombo medio apachado. Y como estos son procesos, m igual a A y m igual a B es un rectángulo. Ojo con eso. Y en mostrar el resultado, pues esta figura que tiene como una curvatura, ¿sí? Y el fin es igual. Las flechas es importante que las hagan, no las dejen, solo coloquen las figuras y las flechas solo les coloquen un palito, no. Palo y su flechita para que sepan a dónde va esa información, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces a copiar este ejercicio, lo vamos a hacer juntos, ¿sí? Dice, realice un algoritmo para determinar si un número es positivo o negativo. Este es el más sencillo que quizá puede haber para que podamos comprender un poquito más este tipo de diagramas o este tipo de problemas, ¿verdad? Y pues lo primero que hay que hacer, y como les decía, lo que ustedes copian, voy explicando un poquito, es analizar, saber qué me está pidiendo que haga. ¿Sí? Bueno, empiezo entonces a analizar qué dice. Dice, realice un algoritmo para determinar si un número, veamos, si un número es positivo o negativo. Me está pidiendo un número, pero no me está diciendo qué número es. Yo puedo elegir el 5, ustedes pueden elegir el 8, el 10, el 20, el número que ustedes quieran, pero no es un número fijo. Entonces tengo que utilizar variables y solo es un número. Entonces tengo que saber si ese número es positivo o negativo. Y acá viene la parte más sencilla, ¿sí? Es porque tengo que hacer la comparación y acá voy a tomar como referencia el valor de 0, ¿sí? Porque, por ejemplo, y le voy a preguntar acá, vamos a ver a quién está por ahí. A Briana, yo sé que estás por ahí. ¿Cómo sé si un número es positivo o negativo? Creo que Briana La está por ahí. verdad, no sé. Nadie sabe cómo podemos determinar si un número es positivo o negativo. Porque tiene no, un ¿Un signo qué? menos. Un signo menos. Sí, Antes. Es buena. profe, el sí, Digo yo, ¿va? Ajá, va, cuando Graciela, ¿ibas a decir lo algo? ubicamos en la recta numérica. Ahí está, muy bien.
Esa es la mejor respuesta que me pudieron Pues, dar. por eso, Encontrarlo, exacto, en la recta numérica. ¿Por qué razón? Y está bien lo que dijo también Jenny, es aceptable. ¿Cómo sé yo que un número es positivo o negativo? Si ustedes ven su recta numérica, todos los valores que son mayores a 0 son positivos y los que son menores a 0 son negativos. ¿Sí? Entonces, para trabajar este tipo de problemas, tengo que utilizar mi recta numérica. Entonces, voy a hacerlo acá con ustedes juntos para que no digan que yo solo se los mandé y que lo hagan. Vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con mi pseudocódigo que es inicio, ¿sí? Eso está muy claro. Bien, como me está diciendo que tengo que evaluar un solo número, voy a colocar una letra. Entonces voy a leer, como les digo, acá ya sea A, ya sea B, ya sea C, la letra que ustedes quieran. Ahí como ustedes quieran, yo voy a utilizar la letra N para que me haga referencia al número, por decirlo así, ¿verdad? Leer N. Número 3. Acá viene la evaluación con la recta numérica porque así lo analicé, así lo puedo comprender ese tipo de problemas como me dice que tengo que saber si un número es positivo o negativo. Ok. Entonces, si n es mayor a 0, ¿sí? Si n es mayor a 0, acá empieza también de una vez a analizar si estoy evaluando bien, ¿sí? Si n es mayor a 0, entonces hacer, ¿sí? Vamos a colocar aquí abajo. Hacer R como respuesta final, voy a colocar entre comillas la palabra positivo. ¿Por qué? Porque si a n yo le asigno, por ejemplo, el 2, el 3, el 4, todos los que no tengan número negativo, pues, por ejemplo. Si, por ejemplo, si 5 es mayor a 0, si esto se cumple, es un número positivo. ¿Sí? Si eso no se cumple, si no, entonces, hacer R igual negativo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Si, por ejemplo, yo coloco un menos 10, si menos 10 es mayor a 0, este no es positivo. Entonces, es negativo. ¿Sí? Así de sencillo, cumplo con resolver este ejercicio. ¿Sí? ¿Tienen dudas con respecto a este? Este está un poquito más sencillo. Si dan cuenta, solo un valor. Lo evalué con el número 0 porque ese me identifica que si son mayores a 0, pues son positivos. Y si son menores a 0, obviamente son negativos. ¿Sí? Es por ejemplo, y si lo hacemos un ejemplo con contabilidad, un ejemplo con ustedes que llevan conta, me imagino que todavía llevan conta. Por ejemplo, cuando son saldos o cuando terminan de hacer sus operaciones, todos los valores que son mayores o que tengan ganancias, por decirlo así, son, creo que se les llama superávit, o si no me corrige. De lo contrario, si son números rojos, son déficit. ¿Sí? Entonces, estoy comparando también valores ahí. Y yo, por ejemplo, en Excel también puedo utilizar esto. Si, por ejemplo, mi saldo es menor a 0, pues obviamente que me aparezca déficit, pero si es mayor a 0, que me aparezca superávit. Y entonces, acá también estoy mezclando todas las operaciones en contabilidad, en matemática, incluso en física, en química, todo lo que tenga que ver con números. ¿Sí? ¿Dudas al respecto? Antes de pasar al punto 4. Creo que no hay dudas. O si hay Profe, dudas. Dime. fin de la comparación se pone también. En pseudocódigo sí, en diagrama de flujo no. ¿Sí? O sea que si nosotros lo hacemos, no ponemos lo que usted acaba de poner. Miren, ves, esto de fin de la comparación, solo va en pseudocódigo. Es en los pasos que estamos haciendo. ¿Sí? Voy a colocarlo ahora. Bien, pseudocódigo. Esta frase de fin de la comparación sí lo coloco si lo estoy trabajando
haciéndolo así, de esta manera. En diagrama de flujo, si se dan cuenta y en el ejemplo anterior, no vimos algún texto o alguna figura que diga fin de la comparación. ¿Sí? Prácticamente la línea que une a las dos respuestas posibles, podemos decir o suponer que ahí termina la comparación, ¿sí? Para que no se confunda. Pero ese fin de la comparación, a veces sí es necesario colocarle en pseudocódigo, o sea, cuando trabajo de esta manera, ¿sí? Ya entendí. Sí, gracias. Ok, muy bien. Profe, Entonces, ¿qué manda, cuando, Graciela? cuando hacemos el diagrama de flujo, digamos, lo del rombo y las variables y todo eso cuenta, digamos, solo como el paso 3, ¿no? Exactamente. Todo es ese paso 3. Ajá. Y ahorita vamos a comprobarlo con diagramas de flujo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muy bien por tu observación, Graciela. Sí, de hecho, como les digo, todo eso que ustedes ven acá con tanta letra, en el diagrama de flujo ya solo coloco esto que está acá, ya solo coloco esto que está acá y esto de acá. Resumiendo un diagrama de flujo, todo eso, ¿sí? Pero por eso es importante tener bien este procedimiento para poder trabajarlo en diagrama de flujo. Pregunto, en el número 4, ¿qué valor voy a mostrar como resultado? Alguien por ahí que me diga. N, profe. ¿Cómo? N. N no puede ser N porque prácticamente es la variable que estoy utilizando. Pero revisen bien qué valor tengo que colocar para mostrar como resultado. ¿Qué valor está almacenando si es positivo o negativo? R. R, ahí está. Muy bien. Entonces, R, ya sea que el R. número sea positivo, muy bien, o negativo. Entonces, es importante y lo que les decía la vez pasada, el valor que esté antes del símbolo de igual, ya sea letra, ya sea una palabra, solo lo arrastro a mi paso número 4 porque es mostrar el resultado final. ¿Sí? Ya sea que almacene positivo o negativo, ya sea que sea mayor, sea menor y todo lo demás, ¿verdad? Y por último, y creo que eso ya todos lo sabemos, el fin, ¿sí? Entonces, para que vean que es sencillo, solo es de que sepamos analizar, como les digo, el primer paso y también trabajar esa parte de esas operaciones, ¿verdad? Y termino mi algoritmo. Muy bien, como ya lo hicimos en pseudocódigo, ahora yo les voy a pedir de favor que eso que acabamos de hacer, pásenlo a un diagrama de flujo. ¿Sí? Así como el ejemplo anterior, trabajemos lo trabajan, les doy 5 a 6 minutos, porque eso no ya solo es de pasar la figura, ¿sí? Y me lo van a ir mostrando en su camarita para ver cómo les quedó y corregir errores. Como les digo, inténtenlo, no digan de una vez, profe, no puedo, me va a salir mal, no, inténtenlo y se van a dar cuenta que haciéndolo, van a poder entender mejor estos diagramas de flujo. Así que solo voy a minimizar esto y les voy a colocar otra vez el ejercicio, permítanme, solo para que no haya interrupción por acá.